Muy bien, hemos terminado nuestra animación y llegó el momento de guardarla en un archivo para que este pueda ser usado, no sé, para subir a internet, compartir por correo electrónico, grabar un Blu-ray o lo que sea que vayamos a hacer con nuestra animación. Entonces llegó el momento de hablar del formato de estos archivos y de los códecs que de repente pues ahí pueden causar cierta confusión. Podemos imaginarnos al archivo como una cajita, como un contenedor, donde va a estar el video que va a estar codificado de cierta manera, donde también va a estar el audio que va a estar codificado de otra manera, donde pueden haber subtítulos y donde están también los metadatos. En cuanto al formato y a los códecs, existen muchísimos por ahí afuera en internet. Para no complicar demasiado, vamos a hablar de los más usados, de los más comunes. Cada formato, cada archivo va a tener ciertas características que lo van a hacer pues más manejable en cuanto al peso. Obviamente estamos hablando de video, son cantidades muy grandes de almacenamiento y dependiendo de las características del formato, o sea, del tipo de archivo y del códec con el que hayamos codificado nuestro video o nuestro audio. Recordemos que códec es un acrónimo de compresor, descompresor, y usamos los códecs porque precisamente necesitamos comprimir toda la información de nuestro video en un archivo o en un tamaño de archivo que sea más manejable. Si estamos hablando de video, podemos generar archivos grandísimos. Entonces utilizamos un compresor para almacenar nuestro video y este se descomprime al momento de la visualización. Entonces esta es la función del códec, hacer más manejable el tamaño de nuestro video. Y un mismo códec puede servir para distintos tipos de contenedores, para distintos tipos de formatos. Por ejemplo, tenemos esta animación y la vamos a exportar, la vamos a almacenar en un contenedor. Entonces nosotros podemos seleccionar entre diferentes tipos de contenedores, entre diferentes tipos de formatos, ¿no? Por ejemplo, uno muy conocido es el formato AVI, o uno también muy usado es el formato QuickTime. Ahora vemos un poquito más sobre los formatos. Aquí cuando guardamos como AVI podemos seleccionar el códec de video con el cual queremos comprimir nuestro video. Por ejemplo, este video digital para NTSC. Y este mismo códec podría estar presente en QuickTime. Si vamos por acá, en QuickTime podemos usar, por ejemplo, todos estos códecs. Y podemos ver que también tenemos el video digital de NTSC. Y también tenemos aquí uno muy conocido, muy usado, muy bueno, el H.264, que es un códec, no un formato. Este códec H.264 también puede estar presente, por ejemplo, cuando grabamos no con formato de QuickTime, como formato MPG4, ¿no? Y a veces se confunde H.264 con MP4, en fin, ¿no? Hay que tener presente entonces que el códec es algo diferente al formato. Entonces, dependiendo del códec y del formato, nuestro archivo final ya renderizado va a ser más manejable, o sea, va a tener menos peso o va a ocupar más espacio en nuestro disco duro, que es lo mismo que va a tener más peso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la misma animación en diferentes formatos y vamos a ver rápidamente cómo va cambiando, ¿no? Primero tenemos aquí que en GIF animado tenemos ahí nuestra animación. Y este GIF animado pesa, por ejemplo, 384 kilobytes, que no es mucho, pero que tampoco es demasiado poco, ¿no? Sobre todo considerando que los GIFs animados los podríamos ver en dispositivos móviles con el uso de nuestros datos. Por cierto, cuando animamos en Flash, el archivo que se exporta, que es el SWF, fíjense
como es todavía muy pequeñito, apenas 4 kilobytes, desgraciadamente este archivo ya no se puede usar en internet, pero yo lo uso mucho. Cuando veamos exportación desde Animate les voy a mostrar. En fin, les decía que el AVI es un formato de archivo muy utilizado, pero que nos genera pesos o tamaños muy grandes en nuestro disco duro. En este caso, esta animación de apenas 3 segundos pesa 81 megas, que tampoco es mucho, pero pues apenas son 3 segundos. Imagínense esto, exponenciarlo a una película, por ejemplo, de 2 horas. Generaría un archivo extremadamente grande. Claro, este archivo, esta salida de este archivo, vamos a verla. No utilizamos ningún códec, o sea que no está comprimido. Es el archivo tal cual de la animación con la mejor calidad posible. Y fíjense que aquí tenemos otro archivo AVI, pero comprimiéndolo con un códec. Y fíjense que el peso total es de apenas 7 megas comparados con los 81 megas que tenía el archivo sin compresión. Si lo reproducimos, fíjense que aquí ya se empieza a ver, ya se empieza a perder la calidad por la compresión pues un tanto extrema que le pusimos, ¿no? Para poder ejemplificar mejor esto. Luego tenemos los archivos QuickTime, que son muy interesantes porque tienen una calidad excepcional y con un peso mucho más manejable que el AVI, por ejemplo, sin compresión. Fíjense el tamaño de este archivo de 11 megas contra los 81 megas del AVI. Y fíjese, la calidad es buenísima. Aquí podemos apreciar la diferencia entre el QuickTime o MOV y el AVI, que incluso pues me gusta más cómo se ve el MOV, como que hay más detalle tal vez, y a un peso mucho menor. Luego tenemos al MP4. Este MP4 está codificado con el famoso H264 y también nos provee de una calidad muy buena. Vamos a compararla con el MOV. Como pueden ver, la diferencia es mínima y fíjense del peso, es apenas 72 kilobytes, muy por debajo del QuickTime de 11 megas y muy por debajo del AVI de 81 megas. Por eso es tan usado este formato MP4, porque reduce el peso, el espacio que ocupa nuestro archivo en nuestro disco duro. Y hay muchos otros por ahí, por ejemplo el formato Matryoshka, que también logra pesos muy comprimidos, 323 kilobytes por ejemplo, un poco más grandes obviamente que el MP4, pero también con una calidad excelente. Y bueno, si estamos haciendo animación, lo preferible es usar un formato que no tenga mucha compresión. Si vamos a exportar como AVI, la verdad es que es un buen formato, es prácticamente un estándar. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que los archivos van a ser muy voluminosos. El QuickTime se utiliza muchísimo también por la gran calidad que tiene y los pesos bajos. El MP4 pues ya vendría siendo el más común actualmente, porque pues con este podemos ver streamings de video sin tanto peso, ¿no? Imagínense un streaming de un Navi, sería muy incómodo de ver, estaría trabando a cada rato. El MP4 lo podríamos subir, por ejemplo, a nuestras páginas de internet si queremos insertar un video para internet, y es mucho más rápido de cargar que incluso un QuickTime, que antes se utilizaba mucho el QuickTime para poner video en internet. En fin, aquí ya es a elección de cada quien.
la mayoría de estos formatos y posteriormente van a subir su animación a una plataforma de video como YouTube o como Vimeo. Cualquiera de estos formatos o la mayoría de ellos van a ser aceptados por esas plataformas. Pero si van a generar un archivo de alta calidad para, por ejemplo, televisión o Blu-ray o cosas así, pues obviamente vamos a preferir formatos que no compriman mucho o códecs que no compriman mucho para tener la máxima calidad posible. Aunque siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entre el tamaño o el peso del archivo y la calidad de la imagen. Bueno, este video es breve para no complicar demasiado esto del formato y los códecs, que si nos metemos más a profundidad hay muchísimas cosas ya más técnicas que posteriormente sería interesante echarles un vistazo.